Bienvenidos a Red Nueva Vida Podcast. En el episodio de hoy nos acompaña Randy Spade con el tema Una nueva perspectiva de la caída del hombre. La última vez que estuvimos aquí, hablamos de una nueva perspectiva sobre la tentación. Vimos cómo es que la tentación empieza de cosas que realmente son buenas, pero son llevados a un nivel, a un extremo. De hecho, el problema es que en la tentación llegamos a dejar de enfocar en el bien del otro y nos enfocamos en el bien nuestro. Vimos también cómo en la tentación hay tres aspectos del hombre que se afectan: su deseo de poseer, su pasión y su deseo para posición. La codicia de los ojos, la codicia de la carne y la arrogancia de la vida. Hoy vamos a mirar una nueva perspectiva sobre la caída del hombre. La historia de la caída viene en el capítulo 3 de Génesis. Pero como antes, tenemos que empezar en el capítulo 2 para ver todo lo que está pasando. En el capítulo 2 tenemos el hombre viviendo en un paraíso. En ese paraíso, él vivía en primer lugar sin miedo, con total seguridad. Cada ser humano vive en tres escalas de valores sociales. El primer valor social es el valor de seguridad. A un extremo, en el lado positivo, vivimos sintiéndonos poderosos. Al otro extremo, nos sentimos débiles y por esa debilidad tenemos miedo. El hombre en el capítulo 2 no tuvo miedo ninguno. 2:15 dice que el Señor Dios tomó el hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esa palabra cultivar es una palabra interesante. En el resto del Antiguo Testamento se traduce sencillamente servir. El hombre servía la creación de Dios y por ese servicio él no tuvo miedo ninguno en la creación de Dios. Enseguida de ese versículo que leímos, Dios trae todos los animales del mundo frente a Adán y le pregunta si encuentra alguna ayuda idónea. Imagínese a Adán frente a la ballena, frente al elefante, frente a animales feroces como el león, como el tigre. Él no tuvo miedo ninguno porque estaba en control. Tenía el poder en la creación. El segundo valor social que todos tenemos es el valor de honor. A un lado sentimos honor, al otro extremo sentimos deshonra. Y cuando sentimos deshonra, nos sentimos avergonzados. Génesis 2:25 dice que tanto Adán como Eva, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Para qué avergonzarse? Estaban con Dios, formaban parte de la familia de Dios. Dios diariamente andaba en el huerto y cuando Él estuvo, ellos anduvieron con Él, hablaban con Él, sintieron la conexión con Dios. No tenía vergüenza ninguna. El tercer valor social es el valor de moralidad. A un extremo
hacemos lo que es bueno, al otro extremo hacemos lo que es malo. Y cuando hacemos lo que es malo, sentimos culpa. El hombre en el capítulo 2 de Génesis no tenía culpa ninguna. Él cumplía fielmente a la palabra de Dios. Él cultivaba el huerto. Él servía a ese huerto. Él cuidaba de ese huerto. Y seguía fielmente la palabra de Dios en ese momento. No había sino un solo mandamiento: no comerás del árbol del conocimiento del bien y el mal. Justamente, cuando llegó la tentación en el capítulo 3, Eva dijo: no vamos a comer de ese árbol. Ahora, vimos la vez pasada cómo es que en la tentación Satanás dijo dos cosas. Dijo: este árbol es idéntico a todos los otros árboles. Agradable para ver, bueno para comer. Y segunda cosa que él dijo es que Eva, cuando tú comes de ese árbol, llegarás a ser como Dios. Justamente lo que Dios quiere para ti, que llegues a ser como Él. Adán y Eva cayeron. Adán y Eva perdieron su inocencia cuando desobedecieron. Eso encontramos en el capítulo 3, versículo 6. Ella tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él también comió. Ahora, ellos pasaron en esa escala de inmoralidad, de lo bueno a lo malo. Es cierto que ellos captaron, ellos entendieron lo que era la maldad, porque ellos participaban en la maldad. Yo creo que con tiempo Dios les iba a enseñar lo que era la maldad. Él les iba a decir lo que era la maldad, pero habría sido en su horario y en la forma que Él quería. Más bien en este tiempo, ellos decían: lo quiero a nuestro estilo. Lo quiero en mi horario. Lo quiero como yo prefiero experimentarlo. Bueno, después de desobedecer, ellos sintieron entonces por primera vez vergüenza. Dice 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. Sintieron vergüenza por su desnudez. Preparándome para esta lección, me di cuenta que en el 3:5, cuando Satanás tienta a Eva, él dice: Dios sabe que en el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. 2 versículos más tarde, cuando ellos comieron, fueron abiertos los ojos de ambos. Pero lo que sintieron no era el orgullo de llegar a ser como Dios, era más bien la vergüenza de darse cuenta de lo que había hecho. Darse cuenta que estaban desnudos. Darse cuenta que ahora cuando llega Dios, las cosas han cambiado. Ellos no están tan conectados a Dios como estuvieron. Más bien, ellos empiezan a distanciarse de Dios por su vergüenza. La tercera escala de valores sociales, la escala de la seguridad. Ellos ahora, por primera vez, sienten miedo.
capítulo 3, el versículo 10. El Señor viene y anda como en los otros días por el huerto de Edén, buscando al hombre, pero el hombre no está. Está escondido. Entonces Dios llama: ¿dónde estás, Adán? Y él responde en el versículo 10: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Por primera vez Adán tiene miedo. Ahora no tiene miedo de la creación de Dios, tiene miedo de Dios mismo, porque se da cuenta que desobedeció, se da cuenta que ahora está avergonzado, de modo que ahora también tiene miedo. En la caída del hombre, en la nueva perspectiva, no es un cambio de lo que había visto antes. Antes me daba cuenta que el hombre desobedecía. Esta vez me doy cuenta que el hombre desobedece y también se avergüenza y también tiene miedo. Todo el ser humano es afectado, todo por la tentación de Satanás. Recuerda que en la tentación hay 3 aspectos sobre los cuales Satanás nos tienta. Tienta al hombre con algo nuevo que puede poseer. Tú puedes tener el conocimiento de la maldad y haciéndolo serás como Dios. Esa fue la nueva perspectiva sobre la caída del hombre, que la caída nos afectó al meollo de nuestro ser, afectó la escala de inocencia, la escala de moralidad, afectó la escala de seguridad y afectó la escala de honor. Hoy día el hombre vive en deshonra, sintiendo vergüenza. Hoy día el hombre vive en debilidad, sintiendo miedo. Hoy día el hombre vive en la maldad, sintiendo culpa. Eso fue para mí una nueva perspectiva de la caída total del hombre. Gracias por escuchar Red Nueva Vida Podcast. Encuéntranos en redes sociales como Red Nueva Vida y visítanos en rednuevavida.org.